Capítulo 111. Oye, no te caigas. La luz del sol matutina bañaba la tierra, y los Ilichurls, con sus horarios regulares, comenzaban sus patrullas. Los lirios de cristal cerraban sus pétalos, esperando en silencio la llegada de la próxima noche. Tartaglia estaba sentado frente a una gran mesa, vestido con un pijama de ballena, con un bolígrafo en la boca y el pelo revuelto. Se notaba que lo acababan de obligar a levantarse. Mirando la montaña de informes que tenía delante, Tartaglia, con una expresión de dolor e indignación, le dijo a Natalia, la culpable de haberlo despertado. ¿Esto es lo que llamas algo bueno? ¿La razón por la que me has sacado de la cama a las 7? Natalia asintió y dijo: Mi señor, esta es información sobre la casa del hogar. La he organizado por separado. Solo tiene que firmar. La comisura de la boca de Tartaglia se contrajo. No, es información. No son los memoriales del emperador. ¿Por qué hay que firmar? Ahora mismo, Tartaglia estaba hecho un lío. Con tantos papeles densamente escritos, temía que se le agotara la mano de tanto firmar. ¿No se supone que la información se registra o se sella directamente? ¿Por qué hay que firmarla? Preguntó Tartaglia, a lo que Natalia respondió con una expresión seria. Mi señor, esta no es información ordinaria. ¿Es de los poemas de Wang Wei? Va. Es información de la casa del hogar. Estas noticias son absolutamente verdaderas y completamente fiables. Además, su acuerdo con la señora, sirviente, la firma es un testimonio, como el público en el juicio de la ópera Epiclesis de Fontaine. Si no sabes hablar, no hables, gracias. No pasa nada, ya lo entiendo. ¿Esa arpía tiene miedo de que la información se filtre? Bueno, que todo espere a que lo apruebe. Después de criticar a Arlecchino, Tartaglia comenzó a sumergirse en la aprobación de la información que le daba dolor de cabeza solo con mirarla. Natalia, al salir, estaba un poco contenta por dentro. No le diría a Tartaglia que en realidad ella podía aprobar todo eso. Hoy también tenía que ir al gremio de aventureros a farmear el reino de la riqueza. Va. A limpiar campamentos de monstruos. Con solo pensar en los Ilichurls chamans, los Ilichurls berserkers y los Ilichurls arqueros gritando sin control, en sus gritos lastimeros al morir, Natalia se sentía feliz. Pensando en esto, se llevó las manos a la cara, con el rostro enrojecido, y sonrió tontamente como una idiota, como si hubiera algo. Se limpió algo con un pañuelo y se dirigió directamente al campamento de los aventureros. No piensen mal. Es saliva. ¿En qué están pensando los pervertidos? Tartaglia seguía firmando. Juró que era la primera vez que se quejaba de lo largo que la tsaritsa había elegido su nombre. Pero al pensar en cierto cañón de trueno desconocido, su nombre era aún más largo. Si tuviera que aprobar eso, probablemente se enfadaría tanto que convertiría toda la información en polvo con un rayo. Inmediatamente después, continuó firmando. La casa del hogar era digna de su nombre. Tartaglia tuvo que admitir la riqueza de su información. ¿Que un noble de la vieja época de Mondstadt intentaba rebelarse contra la orden de Favonius? ¿Que un rico mercader de Liyue había gastado toda su fortuna en una noche solo para ganarse la sonrisa de una belleza? ¿Que un noble de Fontaine tenía un romance con una melusina? Hay que decir que Tartaglia sí vio muchos documentos útiles. A un lado, Skirk observaba a Tartaglia con gran interés. Este momento especial en el que Tartaglia estaba siendo derrotado, ¿cómo no iba a interesarle? Skirk estaba regodeándose, cuando de repente Tartaglia la abrazó con fuerza para recargar su energía de maestra. Skirk se resistió simbólicamente un poco, pero luego se quedó quieta. Separador, qué sueño. Y. Título, te dije que no te quedaras despierto hasta tarde, te lo mereces. Separador, no puedes culparme, es culpa del autor. Autor, ¿esa es tu razón para hacerme jugar hasta la madrugada? Título, Separador, Lo siento. Título Sama. No. Al mediodía, Tartaglia, después de almorzar, le preguntaba a Pequeño Tong. Pequeño Tong, ¿por qué dices que el poder del dragón soberano ha regresado? En la historia original no se explicaba claramente, y Tartaglia no era un estudioso del lore original, así que no podía entenderlo. Pequeño Tong, sentado sobre el hombro de Tartaglia, dijo: son los señores originales de este mundo,
los 7 reyes dragones elementales, pero todos fracasaron, muchos murieron a manos de ese tipo del cielo. El poder del dragón soberano son los derechos de los reyes dragones, y el poder actual de los 7 arcontes es lo que el cielo robó de los derechos de los reyes dragones. Ahora que el cielo todavía está durmiendo, se estima que el poder del dragón soberano se ha recuperado bastante, y tantos años de espera no deberían ser en vano. En cuanto a los dragones elementales existentes, Azdaa, el Dvalin de Venti y Neuvillette de Fontaine, y también hay algunos en Atlan, todos son sucesores del poder del dragón soberano, solo que su tiempo de despertar de poder es diferente, por eso el abismo quería capturar a Dvalin en ese momento. Después de que Pequeño Tom terminó de hablar, se frotó los ojos y miró a Tartaglia. Tartaglia reflexionó un momento, el significado era muy claro, el cielo y los reyes dragones eventualmente tendrían una batalla decisiva, y la Tsaritsa podría estar rebelándose contra el cielo debido a este asunto, pero en última instancia, si Tartaglia quería salir de Teyvat, solo había una forma, derrotar al cielo. Después de entenderlo, Tartaglia sonrió con picardía, pensando en un plan brillante. Como dice el dicho, puedes ver a Venti en cualquier lugar fuera de Mondstadt. Tartaglia activó la armadura del legado, voló a baja altura y se dirigió hacia Willy Plans, llevando en sus manos 2 jarras de vino añejo. Al llegar al lugar, Tartaglia encontró una gran colina, levantó una de las jarras de vino con una mano y gritó: «Venti, si no vienes, voy a tirar esta jarra de vino». El sonido atravesó un campamento ilichurl, pero la respuesta a Tartaglia fueron solo ráfagas de brisa. Una vena comenzó a hincharse en la frente de Tartaglia, y volvió a decir: «Músico ambulante. Cuenta hasta 3. Si no vienes, me llevaré todos los ahorros de la taberna de Snezhnaya. En el futuro, tendrás que pagar tu propia bebida en Snezhnaya». Después de decir eso, abrió la tapa de la jarra y vertió el vino fragante. Antes de que el agua cristalina tocara el suelo, una cabeza con un sombrero verde apareció repentinamente debajo, abriendo la boca para beber el vino. Tartaglia, al ver que Venti finalmente había llegado, guardó el vino y lo miró sonriendo. No se puede desperdiciar este buen vino, ¿verdad? Tartaglia. El tipo frente a él se levantó, y este atuendo, ¿cómo decirlo? Un gorro verde, pantalones cortos verdes y medias blancas. Lo crucial es que Venti es un hombre. Tartaglia nunca entendió por qué Venti se ponía medias blancas. Pero tampoco preguntó, después de todo, todos tienen un pequeño gusto personal, ¿no? Venti, ¿conoces a Istarot? Dijo Tartaglia sonriendo a Venti, ya que una de las misiones que había hecho en la historia anterior se llamaba Tiempo y Viento, y Tartaglia no creía que este individuo no conociera a Istarot. Capítulo 112. La descarada conclusión de Wendy, la incorporación de los 3 reyes dragón. Al escuchar a Tartaglia pronunciar el nombre de Istarot, Venti se quedó aturdido por un momento, pero pronto lo superó. Después de todo, este pequeño Tartaglia era bastante interesante, y no era de extrañar que conociera a Istarot. Tartaglia le entregó a Venti una jarra de vino, y le dijo: ¿te apuntas a rebelarte contra el principio celestial? Venti soltó una risita, chocó su jarra con la de Tartaglia y dijo con un tono algo juguetón: Oye, soy uno de los 7 arcontes bajo el principio celestial, ¿y me dices que te vas a rebelar contra mi maestro justo delante de mí? Es mi amado familiar y hermano. ¿No tienes miedo de que vaya a chismearle al principio celestial y luego te elimine? Tartaglia escuchó y se echó a reír a carcajadas, de repente recordando un fragmento de su vida pasada, y le dijo a Venti: Entonces, ¿qué desea mi querido arconte Anemo? Venti ladeó la cabeza, y una pizca de determinación apareció en el rostro del joven, diciendo la frase que Tartaglia había previsto: hay que pagar más. Al oír esto, Tartaglia agitó su mano y sacó el vino de su espacio del sistema, un total de 500 jarras de vino exquisito, todo vino precioso que Tartaglia había encargado a otros buscar en todas partes de Teyvat. Al ver esto, los ojos de Venti se abrieron como platos. Nunca había visto tanto vino en su vida. ¿No parece que algo está mal? ¿La bodega de Diluc no tiene quizás incluso más que esto? No importa. Hoy, aunque venga el principio celestial, me rebelaré contra él. Venti abrazó la enorme jarra de vino, olió y se embriagó al instante. ¡Qué delicioso! ¡Hey! 99%. Una rareza. Oh, vino de diente de león de Mondstadt. Y de 100 años. ¿No es esto algo que solo tiene Diluc en su casa? Licor de Osmanthus de Liyue. ¡Qué delicioso! Oh, aguardiente de fuego de 100 años de Snezhnaya.
Vino tinto de Liutrel de Fontaine. Vino de rosa silvestre de Sumeru. ¡Ah! Al ver a Venti emocionado como un mono corriendo de un lado a otro entre las jarras de vino, no pudo evitar reírse. De verdad que esta mentalidad está directamente 5 siglos por delante. Entonces, Venti, ¿qué te parece? ¿Es suficiente? Tartaglia abrió los brazos, haciendo un gesto como el de cierto obispo rubio, y pareció que un rayo de luz dorada brilló detrás de él. Venti asomó la cabeza por entre las jarras de vino y dijo con seriedad: Yo tengo mis límites. Solo vino, soy el súbdito más leal del principio celestial. Tartaglia soltó una risita, sabía que este viejo zorro tramaba algo. Parece que hoy ha venido con la intención de desplumarlo. Una vez más, agitó la mano, y otras 500 jarras de vino se dispusieron a la vez. Al ver esto, lágrimas rebeldes brotaron de las comisuras de los labios de Venti, pero su cuerpo ya había comenzado a actuar, saltando de inmediato al océano de vino. Tartaglia preguntó una vez más: ¿Qué te parece? ¿Te llevas a Dvalin? Todo es tuyo. Ahora Tartaglia era como un magnate, lanzando dinero, no, vino, directamente a la línea de fondo de Venti, y derribando con éxito esa ridícula línea de defensa. ¿De dónde vinieron las 500 jarras de vino? 10 monedas del sistema por jarra en la tienda del sistema. Para Tartaglia, que ahora tiene decenas de miles de monedas del sistema, no es más que una gota en el océano. Venti, ya agrupado entre las jarras de vino como un emperador rodeado de bellezas, gritó: Suficiente, suficiente. Ahora mismo volveré para engatusar, volveré para reconciliarme con Dvalin. Dicho esto, una gran ráfaga de viento se levantó a su alrededor, el polvo entró en los ojos de Tartaglia y, al abrirlos de nuevo, las 1000 tinajas de vino y Venti habían desaparecido. Tartaglia sonrió: ese tipo, cuando a Mondstadt le pasa algo, ahorra todo el poder divino que puede, pero ahora necesita usarlo para arrastrar un poco de vino. Realmente ha interpretado la libertad al extremo. Un portal espacial se abrió y Skirk salió de detrás de Tartaglia, diciendo: El cambio del dios del viento es realmente considerable. Skirk recordaba vagamente que, durante la guerra de Caenria, el dios del viento vestía su armadura divina y, de una patada, destrozaba la más grande de las máquinas de labranza, usando los vientos milenarios para hacerla volar. Creo que cayó por allá por Sumeru. ¡Qué imponente! Y el actual dios del viento, ¿cómo decirlo? Tiene un aire más holgazán. Incluso parece reprimir deliberadamente su fuerza. Tartaglia escuchó el comentario de Skirk y respondió: La gente siempre cambia, y los dioses no son una excepción. Han pasado tantos años, si la personalidad de Venti no hubiera cambiado así, probablemente ya se habría desgastado y enloquecido. Skirk le preguntó con cierta duda: ¿Se lo diste así sin más? Con la forma de actuar habitual de Tartaglia, ese vino no se entregaría tan fácilmente a Venti. Tartaglia sonrió con picardía y dijo: ¿Ya te diste cuenta? Con razón eres mi maestra. Un besito. Sin dar lugar a réplicas, besó a Skirk, haciendo que se sonrojara. Skirk tiró de la manga de Tartaglia y dijo: Está bien, volvamos a casa. Tartaglia asintió y luego siguió a Skirk al portal. Un anciano milenario contempló toda la escena desde la distancia, un poco desconcertado, un poco confuso. ¿Qué estaba pasando? ¿Había hecho todo el trabajo gratis? El borracho ese todavía tiene vino. Parecía que lo habían engañado, pero luego pensó que Tartaglia había revivido a su amada y purificado a su amigo, así que lo dejó pasar. Lo más que podía pasar era ir a Mondstadt a beber vino gratis unas cuantas veces. Capítulo 113. Zhongli presenta otro colgante de Lumenita, y el dios de la hierba entra inesperadamente en su sueño. 1. Ya llevo un mes en Liyue, y Tartaglia siente que casi se ha convertido en un auténtico habitante de Liyue. Durante este tiempo, Tartaglia llevó a Skirk a muchos lugares para visitar. La finca Yaojin, el valle Chenyu, el puerto de Liyue, la aldea Minyun, la colina de Jade, e incluso fue a la garganta Tiangong y la playa Yaowang, prácticamente recorriendo todos los lugares que se podían visitar en Liyue. Mañana será solo diversión, y de vez en cuando visitar a esa familia de 3 para comer y charlar. ¡Qué agradable! Tartaglia está firmando en el Banco del Reino del Norte. Así es. Otra vez la información de los hijos de la hoguera. Apenas terminó de escribir, el pequeño Tong salió de una puerta dimensional y le dijo a Tartaglia: Hermano, ¿no te olvidaste de ir a algún lugar? Tartaglia se sintió un poco confundido después de escuchar las palabras del pequeño Tong. ¿Acaso no había recorrido casi todo Liyue?
¿Cómo podría haber un lugar al que no hubiera ido? Después de pensarlo mucho, Tartaglia le mostró a Tong una mirada clara y brillante. El pequeño Tong, con una expresión de desesperación, apretó su pequeño puño y golpeó la cabeza de Tartaglia, diciendo con enojo: «Es la cima de la grieta. Hermano. De verdad que no sé qué decirte, ¿cómo puedes ser inteligente a veces y tonto otras?» Tartaglia sonrió tímidamente, y luego preguntó: «¿Qué pasa con la cima de la grieta? ¿O vas a publicar una nueva misión?» Esto despertó el entusiasmo de Tartaglia. Si no fuera porque Tong charlaba con él de vez en cuando, Tartaglia casi habría olvidado que tenía un sistema. Tong asintió y dijo con orgullo: «Así es. Hermano, tenemos una nueva misión». Después de que Tong terminó de hablar, la familiar pantalla azul se desplegó frente a sus ojos, y la información de la misión apareció en ella. DIN, misión urgente. Nombre de la misión: Diario de viaje de la cima de la grieta. Objetivo: explorar los secretos de la cima de la grieta. Progreso actual de la exploración: 0%. Recompensa por completar la misión: supresor de Honkai por 1, extraordinaria flor de amatista por 1, monedas del sistema por 186. Penalización por fallar la misión: ninguna. Nota: esta es una misión a largo plazo. Por favor, anímate, anfitrión, y completa la misión lo antes posible. La interfaz era concisa y clara, y Tartaglia también lo entendió. ¿No se trataba simplemente de aumentar el progreso de exploración de la cima de la grieta? Eso era lo que menos le preocupaba a Tartaglia. Como el hombre que había explorado el mapa completo al 100% en su vida anterior, incluso podía decir con orgullo: ¿quién más? Después de mirar las recompensas, Tartaglia se sintió un poco confundido, y luego le preguntó a Tong: ¿para qué sirve este supresor de Honkai? ¿Acaso hay Honkai en Teyvat? Ante esta pregunta, Tong miró a Tartaglia como si fuera un tonto y dijo con impotencia: «Entonces, mi querido hermano, ¿puedes adivinar qué se derrumbó en el derrumbe artificial?» Tartaglia tuvo una revelación. Resultó que esto era para restringirse a sí mismo, pero ¿por qué hacerlo? Tartaglia no lo entendía, pero tampoco se molestó en preguntar, así que simplemente se relajó. De todos modos, era mejor tener esto en sus manos que en manos del enemigo. En cuanto a lo demás, Tartaglia solo se quejó de las monedas del sistema, que se podría decir que eran inútiles. Después de empacar su equipaje, que en realidad consistía en meter un montón de comida y bebida en el espacio del sistema, ya que iba a estar en la cima de la grieta durante mucho tiempo, era importante asegurarse de tener comida y bebida. Pero luego lo pensó mejor: ¿por qué no pedirle a Chen He? No, a la relajatetera. Seguramente el viejo no se negaría. Dicho y hecho, antes de irse, Tartaglia fue a buscar a Skirk y le preguntó qué opinaba su amada esposa. Skirk asintió y dijo: «Te lo dije, no pienses en salir de mi vista». Dicho esto, se puso las manos en la cintura, con una expresión tsundere, dejando a Tartaglia completamente embelesado. Después de un rato de mimos, ambos partieron. El Banco del Reino del Norte no estaba lejos de la funeraria El Camino. A menos de 10 minutos, Tartaglia abrió de golpe la puerta de la funeraria. ¿Está Zhongli? ¿Tengo algo que preguntarle? Inesperadamente, una zapatilla rosa salió volando desde el interior, pero Tartaglia la atrapó rápidamente con sus ágiles manos. Al ver el patrón de un pequeño fantasma en la zapatilla, Tartaglia supuso que era de Utao. Efectivamente, al segundo siguiente, Utao salió de la habitación vestida con ropa informal, con el pelo revuelto y, efectivamente, solo llevaba una zapatilla en el pie. Era evidente que acababa de despertarse, y estaba claro que Tartaglia y los demás la habían interrumpido mientras dormía. Abriendo sus ojos color ciruela, Utao reconoció a los visitantes. Pensó que era Zhongli, el viejo anticuado, quien había regresado, pero resultó ser Tartaglia y los demás. El rostro de Utao se puso un poco rojo, y sonrió torpemente. Jaja. ¿Qué tal? Buenos días. Pensé que era el cliente Zhongli quien había regresado, lo siento mucho. Jeje. Tartaglia estaba acostumbrado a esto. Para la pequeña y peculiar Utao, era razonable esperar cualquier tipo de travesura. Después de todo, es una santa, y es comprensible que haga las cosas de forma un poco convencional. Esta es la persona divina capaz de hacer una oferta de segunda lápida a mitad de precio. Tartaglia y Skirk se sentaron en sillas de sándalo, y Utao también se puso casualmente su familiar túnica corta marrón, sirviendo 2 tazas de té para Tartaglia y Skirk. Tartaglia preguntó: ¿No está Zhongli en casa?
Utao negó con la cabeza, con un tono algo resentido. No, supongo que salió a una cita con la clienta Guisón temprano por la mañana. ¿Y la chica rubia? Allí. Está durmiendo en la habitación del fondo. Normalmente la jefa y ella se despiertan juntas, pero hoy ustedes me despertaron, lo siento mucho. Ambos conversaron sin rumbo fijo. Skirk no era buena lidiando con este tipo de situaciones, simplemente bebió té en silencio, sin hacer nada más. Mientras conversaban, la puerta de afuera se abrió, y Zhongli entró con Guisón enganchada a su brazo, con una sonrisa en su rostro. Utao, necesito hablar con Zhongli a solas, préstamelo un momento. Oh, cierto, y Guisón, ¿quieren venir? Teniendo en cuenta que Tartaglia le había conseguido a Utao una gran cantidad de canales de venta, Utao accedió a regañadientes a la petición de Tartaglia. Al llegar a la habitación de Zhongli, Tartaglia fue directo al grano. Zhongli, ¿tienes algo como una relajatetera, algo así como un reino interior? ¿Vas a viajar lejos? Tartaglia asintió, y luego le contó a Zhongli sobre su deseo de ir al abismo Kasem, por supuesto, omitiendo cualquier información relacionada con el sistema. Zhongli asintió, sacó una relajatetera antigua y exquisita, y explicó. Esto lo hizo Aping hace 100 años, con una artesanía exquisita, y os lo regalo. Además, hay algunos problemas en la cima, este objeto puede protegeros de la corrosión. Zhongli sacó una relajatetera y un colgante de cristal azul. Tartaglia reconoció de inmediato que era una lumistella. Le costó mucho recolectar lumistellas en el juego en aquel entonces. Muchas gracias. Tartaglia sonrió y se despidió de Zhongli. Arco de la cima activado. Capítulo 114. Zhongli presenta otro colgante de lumenita, y el dios de la hierba entra inesperadamente en su sueño. 2. Después de despedirse de Zhongli, Tartaglia y Skirk llegaron a las afueras de la cima, rodeados de rocas y vigilados por los Miyelit. Tartaglia y Skirk iban principalmente al área subterránea, por lo que no se quedaron mucho tiempo al aire libre. Al llegar al subsuelo, todo el fondo de la tierra parecía ser una gran cueva sinuosa y tortuosa. Tartaglia no pudo evitar admirar a los trabajadores de Liyue por excavar un espacio tan grande con sus propias manos. Por supuesto, la serpiente de las ruinas también tiene su mérito. Solo que no sé si todavía se puede encontrar ahora. En la historia, la serpiente de las ruinas de Caenria fue dañada por Aether Illumine. Si pudiera recuperar a esa criatura enorme, supuso que sus gastos de actividades podrían mejorar aún más. Aquí hay una energía siniestra, dijo Skirk fríamente. En el fondo de esta capa de roca, había todo tipo de cosas extrañas. Tartaglia todavía recordaba una extraña misión que había hecho en el juego antes, encontrar a una niña que ya había muerto. En aquel entonces, hacer la misión en medio de la noche lo había hecho sentir muy mal. Asintiendo, Tartaglia miró la piedra lumínica que brillaba en su cuello y le preguntó al sistema en su corazón. Pequeño sistema, ¿el uso de la piedra lumínica es el mismo que en el juego? Sí, se puede usar después de cargarla. Ok. Tartaglia tomó la mano de Skirk y exploró hacia adelante, y pronto encontró un pilar de carga de piedra lumínica. Después de que el colgante de piedra lumínica entró en contacto con el pilar de carga, rápidamente emitió una luz azul, y pronto la piedra lumínica se volvió brillante, lo que indica que estaba completamente cargada. Skirk miró la serie de acciones de Tartaglia con la boca abierta, y no pudo evitar comentar. ¿Has estado aquí antes? Tartaglia negó con la cabeza, no podía decir que casi había recorrido todo este lugar en el juego, ¿verdad? Esquivó la pregunta diciendo. Este es el talento. Bueno, basta de bromas, Zhongli me había contado sobre esto antes. Después de echarle la culpa a Zhongli, Skirk efectivamente dejó de preguntar. Zhongli, que estaba bebiendo con Venti en el tercer cuenco de la ciudad, de repente estornudó. Venti no pudo evitar burlarse. Vaya, anciano, ¿te está pensando alguien de tu casa? Zhongli negó con la cabeza, bebió todo el sake en el tazón y dijo. Jefe, cargue la cuenta a la funeraria El Camino. Jeje, anciano, qué generoso. Vamos a brindar. De vuelta en la cima, Tartaglia y Skirk ya habían llegado al camino principal minero temporal. Aquí, Tartaglia descubrió el barro negro, el que consume la energía de la piedra lumínica cuando se pisa. Skirk también se dio cuenta, frunció el ceño y condensó una espada de I en su espada larga, cortando el barro negro, emitiendo un sonido crepitante, acompañado de un hedor. ¡Ah!
Tartaglia directamente sintió arcadas por el olor, afortunadamente tenía la piedra lumínica, que irradiaba una luz que lo hizo sentir un poco mejor. Este barro negro es extraño, no se acerquen, los monstruos se volverán violentos por estas cosas. Skirk advirtió, Tartaglia asintió, por supuesto que conocía la naturaleza repugnante de estas cosas, los monstruos fortalecidos eran como si se hubieran drogado, con un daño enorme. Y una salud enorme. De acuerdo. En la cima, vete a saber qué puede pasar, así que Tartaglia está siendo muy cauteloso. Este lugar debe tener alguna relación con Khaenri'ah, si no, Lumine y compañía no habrían estado aquí haciendo un dispositivo de purificación. Por cierto, maestra, ¿este lugar no le resulta un poco familiar? SYRK volvió la cabeza y dijo. ¿Por qué piensas eso? Este lugar está conectado con Khaenri'ah, antes debía ser una región de Khaenri'ah. Dijo Tartaglia, mientras observaba la situación de SYRK. Después de todo, a su maestra no parece gustarle mucho mencionar los asuntos de Khaenri'ah. Efectivamente, una pizca de tristeza brilló en los ojos de SYRK, pero pronto fue cubierta por la frialdad. Solo dijo en voz baja. Un país que ya ha desaparecido, no soy tan frágil como crees. Como dices, la gente siempre tiene que mirar hacia adelante, ¿no? SYRK ya había superado el asunto de Khaenri'ah. Las batallas de ese entonces tampoco podían cambiarse. Se esforzó, y aunque al final fue un fracaso, no se arrepiente. Además, conoció a Tartaglia, ese fastidio, así que la vida no es tan dura. Tartaglia se quedó momentáneamente atónito al ver a su maestra sonreír sinceramente. ¿De verdad que? Es demasiado hermosa. Dejó de lado temporalmente la idea de abrazar y besar a SYRK, y solo le acarició el cabello largo y blanco como la nieve. HMPH. No me toques la cabeza. Mencioné algo que te hizo infeliz, lo siento. Da igual, sigamos adelante, te perdono. Jeje. Con la precisa indicación horaria de Xiao Tong, Tartaglia buscó diligentemente un lugar para acampar, usó el elemento electro para envolver los trozos de madera y calentarlos para encender el fuego, mostrando sus habilidades culinarias. El espacio del sistema era tan grande como medio banco del Reino del Norte, y Tartaglia ocupó alrededor de un tercio del espacio solo con comida. Mientras cocinaba, Tartaglia y Xiao Tong charlaban. Xiao Tong, ¿cómo se calcula este grado de exploración? ¿Acaso tengo que ir a buscar una por una las piedras Lumen y los cofres? ¿Estás seguro de que Aether me dejará un cofre completo? No hay que complicarse tanto, solo hay que completar algunas tareas específicas. Voy a editarlo un poco, espérame, hermano. Después de decir eso, Xiao Tong se metió zumbando en el portal espacial. Al poco tiempo, las tareas en la pantalla del sistema ya habían cambiado. DIN. Misión repentina, diario de viaje de la cima. Contenido de la misión. 1. Derrotar a la serpiente de las ruinas aún no dañada, recompensa de la misión, 20% de progreso de exploración completado. 2. Encontrar noticias sobre Sumeru y conocer al arconte Dendro Naida, recompensa de la misión, 30% de progreso de exploración completado. 3. Encontrar y rescatar una brizna del alma remanente del Yaxarrayo, Bosacius, recompensa de la misión, 30% de progreso de exploración completado. 4. Explorar completamente la cima, en resumen. Recorrer el mapa, y destruir el dispositivo de purificación de la Orden del Abismo. Nota, este dispositivo ya está dañado, pero sigue funcionando, no afecta al anfitrión, no hay que preocuparse por la Orden del Abismo. Recompensa de la misión, 20% de progreso de exploración completado. Progreso de exploración actual, 0%. Tartaglia, al ver el panel del sistema actualizado, no pudo evitar preguntarle a Xiao Tong, desconcertado. ¿Bosacius? ¿No había muerto ya? ¿No le había pedido a Xiao que llevara su alma remanente para que se liberara? Xiao Tong asomó medio cuerpo por el portal espacial, sacudió la cabeza y dijo. La cosa es así, pero la guerra de aquel entonces fue feroz, y a pesar de todo, la débil alma remanente de Floating Vessel permaneció en un reino secreto. Pero la ubicación es difícil de encontrar. En ese momento, dependerá de tu habilidad, hermano. Llévatelo de vuelta, ¿y Zhongli no te deberá otro favor? A Dottore se le ocurre, hey. Tiene sentido. El crepúsculo llega al exterior. En las profundidades del abismo, Dottore y Skirk cenaron, y encontraron un lugar para acampar y montar su tienda. ¿De dónde salió el campamento?
Dottore lo creó con un solo ataque devorador, la eficiencia de la demolición fue increíble. Al anochecer, Dottore se sumió en el sueño. Se suponía que iba a ser una buena noche, pero una voz lo despertó. Forastero, hola. ¿Te gustaría ir al baño tranquilamente? Continuará. Capítulo 115. El robusto dios de la hierba. Una maravillosa aventura en el tiempo de los sueños. Forastero de otro mundo, hola, ¿quieres ir al baño a gusto? Una voz infantil llegó a oídos de Tartaglia, despertándolo. Al abrir los ojos, vio un cielo degradado de color rosa y azul, un suelo parecido al agua y, frente a él, una niña con un vestido largo estilo sumeru con plumas, con un estilo sumeru. Tenía las orejas largas y parecía una elfa de la mitología occidental. De grande será una belleza. Hay que decir que, en comparación con Gallo, Pulcinella, la niña se parece más a un elfo. Tartaglia la reconoció. Era la diosa Dendro de Sumeru, Naida, o mejor dicho, la arconte Buer. Después de todo, la única que podría decir ir al baño a gusto es Naida. Tartaglia volvió a mirar a su alrededor, un tanto perplejo, y dijo: Hola, ¿dónde estamos? Naida se llevó un dedo a la barbilla, pensó un momento y luego dijo: Este es tu sueño. Sentí fluctuaciones de energía aquí en Sumeru y, preocupada de que hubiera algún problema, vine a echar un vistazo. ¿Y, me has visto antes? Tartaglia negó con la cabeza, pensando: Claro, en el juego, la conozco muy bien. ¿Juego? ¿Qué juego? Naida preguntó confundida. Tartaglia se sobresaltó y dijo: ¿Puedes oír lo que estoy pensando? Naida asintió y explicó: Es un sueño, y mi poder reside en los sueños, así que, naturalmente, conozco tus pensamientos. Tartaglia sonrió con torpeza, parece que no puede pensar en cosas raras. Es el juego de cartas sagradas. Ese juego de cartas. Naida, como arconte Dendro, está registrada en las cartas, ahí es donde he visto tu apariencia. Tartaglia mintió a tiempo, de lo contrario, con la personalidad inquisitiva de Naida, Tartaglia podría haber dejado escapar algo. Naida asintió y dijo: Ya veo, así que esta debería ser nuestra primera reunión. ¿Puedo hacerme amiga tuya? Tartaglia se sorprendió, pero rápidamente reaccionó y estrechó la pequeña mano de Naida, convirtiéndose así oficialmente en amigos. Naida, ¿puedo llamarte así? Sí, sí, por supuesto que puedes. ¿Por qué quieres ser mi amiga? Al mencionar esto, la expresión de Naida mostró un atisbo de emoción y respondió: Es porque mi primer sabio me habló de ti. Dijo que eres una buena persona y que, si tuviera la oportunidad, incluso quería presentártela. Tartaglia estaba un poco confundido. ¿Acaso no despidieron a todos esos tipos de la academia por obra de Aether y Paimon? ¿De dónde salió este sabio? ¿O se trata de un nuevo sabio recién nombrado? Pero entonces, ¿nadie me conocería? Justo cuando Tartaglia se sumía en una lluvia de ideas, Naida lo interrumpió y dijo sonriendo: Es el viajero. Es el único que realmente ha recibido mi bendición, así que, naturalmente, es mi primer sabio, la arconte Buer. Así que era Aether, el viejo. No pensé que tuviera una opinión tan alta de mí. De repente, a Tartaglia se le ocurrió una idea interesante, así que le preguntó a Naida: Naida, esto es un sueño. ¿Eso significa que todo lo que imaginamos puede convertirse en parte de este sueño? Naida asintió y dijo: En teoría, sí. ¿Tienes alguna idea? Tartaglia asintió. Entonces, durante el tiempo siguiente, Tartaglia estuvo ocupado construyendo esa cosa enorme que era tan novedosa para Naida. El tiempo pasó sin que nadie lo notara. Ja 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 ja. También me he convertido en capitán. Una enorme nave flotaba en el espacio onírico. Naida estaba de pie debajo de la nave, creando un marcado contraste, pareciendo muy pequeña. Los pequeños ojos de Naida brillaban con gran curiosidad. ¿Esta es la cosa enorme de la que hablabas? Tartaglia se secó el sudor de la frente y dijo con entusiasmo: Sí, es esta. Se llama Hyperion. Es la nave que nunca se hunde. El sueño de Tartaglia era convertirse en un verdadero capitán, y este sueño de Naida hizo realidad ese sueño para Tartaglia. ¿Ah? ¿Qué dices de no se hundió una vez? No, no, ese Hyperion estaba erguido sobre la tierra. Naida observó cuidadosamente el Hyperion, con su enorme casco irradiando una aura de poder incomparable. Tartaglia también comenzó a observar la espaciosa cubierta, las filas de cañones láser,
¿Qué era ese enorme cañón plateado en la nave? Esa era la luna de la realeza. La había visto antes en sueños. Pero pronto, la voz dubitativa de Naida resonó. ¿Eh? En teoría, los sueños solo pueden replicar el esquema general en la mente del pensador, pero este Hyperion ha aparecido completo. ¿Acaso, señor Tartaglia, realmente ha visto una nave así? Los ojos de Naida brillaban con intensidad. Este conocimiento mecánico desconocido era algo con lo que Naida no había tenido contacto en Sumeru. No era tan peligroso como el conocimiento prohibido, y era muy atractivo para la diosa de la sabiduría. Era el turno de Tartaglia de estar confundido. Solo había pensado en la forma del Hyperion. Al iniciarla, solo el puente debería estar completo, pero el Hyperion frente a él estaba casi completo. Se podría decir que si el Hyperion actual pudiera llevarse a Teyvat, podría usarse directamente, en lugar de ser solo una carcasa de hierro. Aunque es algo indiscreto, señor Tartaglia, realmente quiero estudiar esta nave. Debido a su confianza en el viajero, Naida sentía mucha simpatía por Tartaglia. Un toque de súplica brillaba en sus grandes ojos. ¿Yo qué sé? No estoy muy seguro de si este Hyperion desaparecerá con el espacio onírico cuando me despierte, pero ahora, Naida, puedes estudiarlo libremente. Tartaglia estuvo de acuerdo. Si Naida realmente pudiera analizar el método de fabricación del Hyperion, podrían construir una flota y dirigirse directamente a la isla celestial. Para darle una paliza a la soberana celestial hasta que no supiera dónde se encuentra. Además, ¿quién podría rechazar a una pequeña bola de plumas que te lo suplica? Con el permiso de Tartaglia, los ojos de Naida brillaron y sus pequeñas piernas de rábano corrieron alegremente por el Hyperion, dando vueltas por todas partes. Viendo a Naida tomar la delantera, Tartaglia la siguió. En el juego, no se describía mucho sobre la distribución interior del Hyperion, así que esta vez Tartaglia iba a explorarlo a fondo. Pobre Tartaglia, cegado por el Hyperion, ni siquiera se detuvo a pensar por qué tenía un conocimiento tan claro del Hyperion en su mente, hasta el punto de poder replicar un Hyperion completo. Cierto sistemita de pelo blanco, que está evitando envejecer, estornudó, sin darse cuenta de que en el espacio onírico de Teyvat ya se había construido una nave Hyperion. Capítulo 116. La extraña sopa de champiñones, una petición de la bestia champiñón. Fuera del cañón de la grieta, el sol pateó a la luna holgazana hacia el acantilado, y las estrellas, al ver a la luna golpeada, rápidamente ocultaron su brillo, dejando solo al sol y las nubes en el cielo. En la tienda, Tartaglia abrió lentamente los ojos. Aún no se había levantado cuando sintió una sensación de fatiga acompañada de fuertes dolores de cabeza, probablemente debido a que había consumido demasiada energía mental en el espacio onírico. Sin poder hacer nada, Tartaglia se rascó su ya erizado cabello naranja y se tomó una poción de recuperación instantánea para recuperar su estado al máximo. ¡Hey! Tartaglia. Resucitado al máximo. Salió de la tienda sin importarle su apariencia y primero le contó a Skirk sobre el sueño que tuvo por la noche con la arconte Dendro, pero a ella no le importó, solo respondió superficialmente y luego miró fijamente una pequeña olla. Al ver a Skirk sentada frente a una fogata cocinando una sopa en una pequeña olla de hierro, Tartaglia se acercó con curiosidad, olía bastante bien y preguntó: ¿Qué es esta sopa, tesoro? Encontré algunas setas para cocinar, sirven para el desayuno. Skirk sacó unas cuantas láminas de setas del fondo de la olla con una cucharita, con un color azulado que parecía inquietante. Tartaglia se congeló en el acto y tembló al decir: Tesoro, ¿estás segura de que esto se puede comer? Skirk asintió. Había encontrado estas setas en un túnel donde toda la hierba estaba muerta, pero las setas seguían vivas, debía ser porque eran muy poderosas, y los monstruos salvajes poderosos generalmente tienen buen sabor. Al ver que Tartaglia todavía parecía desconfiado, Skirk decidió probarlo ella misma. Justo cuando levantó una cucharada, Tartaglia se la comió y mientras masticaba dijo: Tesoro, déjame a mí. Conozco tu amabilidad, esta seta es deliciosa, jeje. Mientras decía esto, Tartaglia sintió que se volvía más ligero. Al mirar sus manos, se habían transformado en algo cubierto de pelo. Al mirar a su alrededor, no había paredes de roca, sino una enorme selva virgen, con lianas colgando. Voy a volar a la selva virgen para colgarme de las lianas. Ojo. A los ojos de Skirk, después de que Tartaglia comió las setas, se volvió extraño, a veces se levantaba y gritaba en voz alta, a veces se agachaba y se golpeaba la boca con las manos, y al ver el pozo delante incluso quería saltar. Afortunadamente,
Skirk fue rápida y agarró a Tartaglia de la nuca antes de que pudiera decidirse a ser libre, y lo levantó. Al ver a Tartaglia enloquecido frente a ella, Skirk supuso que era por la sopa de setas. Parece que debería haber escuchado a su apestoso aprendiz. Sin poder hacer nada, Tartaglia enloquecido era demasiado molesto, así que Skirk lo noqueó de un golpe. Luego, Skirk, con una mano sujetando a Tartaglia inconsciente y con la otra volcando la sopa de setas, decidió enviar el cadáver de las setas al más allá con una espada para evitar que siguieran dañando a la gente. Aunque no sabía si el alma de las setas estaba bajo el control de esa mocosa de Utao. Setas, eres demasiado amable. Muchísimas gracias. Continuando, Skirk y Tartaglia llegaron a la zona inferior del túnel principal. En el camino, Tartaglia se despertó aturdido. Gracias a los genes de la ballena tragamundos en su interior, no tuvo secuelas. Tartaglia juró que nunca más comería setas. Pasando junto a un pequeño estanque, Tartaglia sintió de repente un tirón en la pierna. Al mirar hacia abajo, vio que era un hongo dendro elemental. Tartaglia y el hongo dendro se miraron fijamente, pero el hongo dendro no dejaba de frotarse contra él con su gran sombrero de hongo. SYRK, a un lado, conjuró una espada larga y preguntó: ¿necesitas mi ayuda? El hongo dendro se escondió tímidamente detrás de Tartaglia, temblando por completo, mostrando solo la mitad de su cuerpo. No importa, no tiene malas intenciones. Probablemente sea porque tengo el aura del arconte dendro, por eso esta pequeña criatura vegetal es tan cariñosa conmigo. Tartaglia detuvo a SYRK, abrazando al hongo dendro. Al hongo dendro también le gustaba la sensación de ser abrazado por Tartaglia y frotó su cara cariñosamente contra la de Tartaglia. Al ver esto, SYRK solo chasqueó la lengua, tiró la espada y se dio la vuelta. Tartaglia solo sonrió suavemente, dejó al hongo dendro, que estaba completamente confundido, en el suelo, luego fue detrás de SYRK, la abrazó directamente, apoyó la nariz en el cabello blanco como la nieve de SYRK y dijo juguetonamente: ¿Mu? ¿Por qué huele tanto a vinagre? Tesoro, ¿lo hueles? SYRK solo estaba un poco molesta porque vio que el hongo dendro se había pegado a la cara de Tartaglia. Después de todo, ella aún no lo había hecho. No es que quisiera frotar mi cara. SYRK empujó a Tartaglia, defendiéndose con un poco de tartamudeo. No, no estoy celosa. Deja de decir tonterías, mocoso. Oh, yo no he dicho que esté celosa, tesoro. Tú. HMPH. Al ver esto, Tartaglia solo sonrió tontamente, pegando su cara a la pequeña mejilla de SYRK. La mejilla, que originalmente estaba fría, se calentó instantáneamente. SYRK solo se resistió simbólicamente un poco antes de disfrutar razonablemente de este roce. Después de todo, SYRK realmente sentía que la cara de Tartaglia era muy cálida, ¿no por otras razones? ¿Hongo dendro? ¿En serio? ¿Entonces vine a comer comida para perros? ¿Por qué me siento agrio? Cuando los dos terminaron de mimarse, Tartaglia se dio la vuelta y vio que el hongo dendro todavía estaba allí. Todavía saltaba arriba y abajo, tratando de expresar lo que quería decir, pero Tartaglia no se había especializado en la academia en la materia de teoría de la comprensión del lenguaje corporal del hongo dendro. Así que Tartaglia no podía entender lo que el hongo dendro quería decir. Al ver que Tartaglia y los demás no entendían lo que quería decir, el hongo dendro obviamente se puso ansioso, empujando a Tartaglia en una dirección. ¿Quieres que te sigamos? El hongo dendro asintió con poca frecuencia, este humano finalmente lo entendió. El hongo dendro guió el camino saltando, mientras que Tartaglia y los demás lo seguían por detrás. Al poco tiempo, el hongo dendro se detuvo frente a una cueva rocosa, y luego saltó arriba y abajo de nuevo. Tartaglia miró hacia la cueva. Dentro había dos hongos crioalados autómatas y un hongo geoambulante autómata tirados en el suelo, y mirando más atrás, había un monstruo humanoide con una armadura negra como la noche, sosteniendo una lanza larga. Tartaglia observó las heridas de los hongos dendro. Todos eran daños por perforación concentrados, y el culpable era este monstruo de armadura negra. Tartaglia lo reconoció. Su nombre es Caballero de la Serpiente Negra, exsoldados de Caenria que se convirtieron en monstruos después de ser contaminados. Cumplen la promesa que hicieron en vida, protegiendo al pueblo de Caenria sin cesar. Es decir, el Ilichurl que está tirado detrás de ese Caballero de la Serpiente Negra. Cuando llegó la catástrofe de Caenria, los caenrianos de pura sangre serían maldecidos para vivir para siempre en el sufrimiento,
mientras que los caenrianos de sangre impura se transformarían en ilichurls. A Tartaglia le daba mucha pena por estos ilichurls, condenados a convertirse en monstruos, sobreviviendo con solo una pequeña parte de su cordura, y Tartaglia pensaba que, en lugar de dejarlos sufrir este tormento, sería mejor enviarlos al más allá cuanto antes. ¿Quieres decir que ese caballero de la serpiente negra hirió a tus compañeros y además os arrebató vuestro lugar de reunión? El hongo se agitó y asintió con entusiasmo. Tartaglia pensó que esto era muy interesante, y podría ver la diferencia entre la esgrima de Caenria y el estilo de lucha con lanza de Caslana, una lanza como la de Durandal, no una pistola. ¿Eh? ¿Por qué estoy pensando en el estilo de lucha con lanza de Caslana? Bueno, da igual, que comience la batalla. Capítulo 117. El trágico caballero serpiente negra, la serpiente gigante de las ruinas que aún no ha muerto. El caballero de la serpiente negra, al ver que alguien llegaba a la cueva, inmediatamente levantó su lanza adoptando una postura ofensiva. Tartaglia no avanzó más, sino que le preguntó a Skirk. ¿Qué te parece, cariño? Lo veo sentada. Skirk cortó una roca con su espada, creando una superficie plana, y luego se sentó en ella. Tartaglia frunció el ceño y dijo con algo de incomodidad. No, cariño, te estoy preguntando en serio. Skirk miró al caballero de la serpiente negra, suspiró con resignación y agitó la mano. Envíalo a la liberación. Después de tantos años, el sabor de la maldición no es agradable. Tartaglia asintió. Estos caballeros de la serpiente negra eran incapaces de comunicarse, y sus mentes probablemente solo conservaban un fragmento. Incluso si Tartaglia pudiera romper su maldición, se convertirían en vegetales. Era mejor dejarlos ir al más allá que vivir así. Activando su armadura del caos, Tartaglia se preparó para luchar contra el caballero de la serpiente negra. De lo contrario, su fuerza actual por encima de un dios era demasiado para él. Al ver el aura de Tartaglia explotar en un instante, los ojos azules del caballero de la serpiente negra se volvieron agudos de inmediato, y se lanzó hacia adelante blandiendo su lanza negra. Jurar proteger a cada ciudadano de Caenria. Ese era el único pensamiento en su mente. Tartaglia también se lanzó hacia adelante. El estrella invernal y la lanza negra chocaron, generando chispas. Tartaglia levantó la lanza negra del caballero de la serpiente negra y le asestó un golpe horizontal en su armadura oscura. Para su sorpresa, solo hizo retroceder al caballero de la serpiente negra, y no fue como Tartaglia había imaginado. Solo se había abierto un rasguño en la armadura oscura. Al ver esto, Tartaglia no pudo evitar quejarse. Oye, oye, oye. Esta armadura es demasiado dura. Tartaglia apuñaló al caballero de la serpiente negra a una velocidad extrema. El caballero de la serpiente negra sintió que lo habían apuñalado en el corazón. Sacando el estrella invernal, el caballero de la serpiente negra retrocedió continuamente, con un agujero en el pecho, del que brotaba sangre negra. Su vitalidad ya se había extinguido, pero aún permanecía de pie, protegiendo al Ilichurl que ya había muerto detrás de él. Tartaglia negó con la cabeza y luego apuntó con su lanza a la garganta del caballero de la serpiente negra. La sangre negra salpicó, la cabeza se separó del cuerpo y finalmente cayó. Para ser honesto, Tartaglia sintió que eran bastante trágicos. En vida eran guardias, y después de perder el juicio seguían siendo guardias, pero también eran admirables. La armadura oscura se convirtió lentamente en humo negro, que se filtró en las rocas como si se disolviera, dejando atrás solo la insignia que representaba la identidad del caballero de la serpiente negra. Tartaglia encontró un terreno de barro y enterró al Ilichurl muerto y la insignia del caballero de la serpiente negra, como para despedirlos en su último viaje. Din. Felicidades por completar la misión oculta, solicitud del hongo. Recompensa de la misión, 10% de finalización de la exploración. Tartaglia estaba algo confundido y le preguntó a Pequeño Sistema. ¿La misión anterior tampoco era esta? ¿Cómo es que esto también puede aumentar la exploración? Es solo que tenía miedo de que tú, hermanito, te perdieras en la misión, así que la simplifiqué un poco y la dividí en varias. De esta manera, incluso si tú, hermanito, deambulas al azar, puedes completar el 100%. ¿Cómo que soy un despistado? Pequeño Sistema, explícate. Pues, hermanito, la última vez que buscaste al equipo en los alrededores de Snezhnaya. Kof, no hablemos más de esto. Me voy a hacer misiones, adiós. Tartaglia huyó despavorido, mientras que el pequeño espíritu se reía entre dientes. Qué fácil, lo tengo dominado.
De vuelta en la caverna, los hongos terrestres y los hongos alados de hielo habían recuperado su estado original, y estaban en posición defensiva frente a Skirk. Al ver a Tartaglia y al pequeño hongo regresar, este último se apresuró hacia los dos hongos, saltando y brincando, como si les estuviera diciendo que Tartaglia y Skirk no eran enemigos. Poco después, los dos hongos se inclinaron para expresar su gratitud a Tartaglia y Skirk, y rociaron un poco de esporas sobre Tartaglia. Era una capa de color amarillo pálido, con un ligero aroma a lirio de cristal. Tartaglia quiso sacudírselas, pero rápidamente escuchó una voz en su cabeza. Señor Tartaglia, estas esporas pueden reducir sus molestias en el abismo de la cima. Es un regalo de ellos. Además, gracias por ayudarlos. Tartaglia reconoció la voz de Naida. Ya que incluso la diosa Dendro lo decía, Tartaglia no hizo nada más, y le contó a Skirk lo que Naida acababa de decir. Se despidieron de los tres hongos y continuaron adentrándose en las capas más profundas de la roca. El camino era tortuoso. Tartaglia y Skirk caminaban guiados por sus sentidos. De vez en cuando se encontraban con uno o dos caballeros de la serpiente negra, o con magos del abismo acompañados de Ilichurls. Estos reconocían a Tartaglia, ya que habían llegado a un acuerdo con Lumine. Como socios, los magos del abismo tenían una buena actitud hacia Tartaglia, e incluso algunos le regalaron algunas frutas. Mirando las profundidades insondables de la roca, Tartaglia se sintió un poco asustado, y le preguntó con incertidumbre a Skirk. «Cariño, ¿estás segura de que no pasará nada si saltamos desde aquí?» Skirk giró la cabeza para mirar a Tartaglia, cuyas piernas temblaban ligeramente, y se burló. «¿Acaso tienes miedo? Va, cobarde». Esta táctica de incitación logró desarmar a Tartaglia, quien exclamó. «Oye, oye, oye. Eso es pasarse. ¿Cómo puedes decir que tengo miedo?» «Ah, maestra, maestra, ayuda». Tartaglia no terminó de hablar cuando Skirk lo agarró del cuello por detrás y lo arrojó al vacío. Luego, Skirk también saltó. ¡Plof! ¡Ay, mi espalda! Después de salir de su forma del legado, Tartaglia se agarró la espalda mientras salía del agujero. Caída libre. Una altura de más de 100 metros. Esto desafía las leyes de la física. Newton casi no puede mantener cerrada la tapa de su ataúd. Por el contrario, Skirk aterrizó elegantemente a un lado, evitando perfectamente el polvo levantado por la caída de Tartaglia. «Maestra. No es justo». Skirk, al ver a Tartaglia lleno de polvo, no pudo evitar reírse, y le acarició el cabello naranja como si fuera un perrito, claro, poniéndose de puntillas. «Skirk, cállate». Tartaglia miró sin palabras, anotando silenciosamente el incidente en su libretita. HMPH. Ya verás cuando regresemos. Después de esta digresión, frente a ellos se extendía una gran llanura iluminada por cristales desconocidos. El sentido elemental de Tartaglia rápidamente le proporcionó información sobre el entorno. Hay que decir que este sentido agudo es como un radar holográfico de alta definición. Personas, objetos y el terreno dentro del alcance, todo se proyecta en un mapa mental en la cabeza de Tartaglia. A veces, Tartaglia se admira a sí mismo, este cerebro aún no se ha agotado, ya sea hablando con el sistema o recibiendo mensajes del sentido agudo. Y de vez en cuando, analiza la situación. De verdad, me duele mucho la cabeza, parece que me va a crecer cerebro. Arrastrando a Skirk hacia atrás, un enorme taladro emerge de la tierra. Misión activada, derrotar a la serpiente ruina no dañada. Recompensa de la misión, exploración más 20%. Exploración actual, 10%. Capítulo 118. La astuta serpiente gigante de las ruinas, encontrando la entrada al reino secreto. Una gigantesca broca emergió de la tierra, su cuerpo compuesto por incontables engranajes y piezas mecánicas desconocidas, adornada con púas. Tras salir de la tierra, apuntó la broca hacia Tartaglia y los demás, con intenciones hostiles. Tartaglia lo reconoció de inmediato, era la serpiente de las ruinas. Precisamente el objetivo que el sistema le había encomendado eliminar. ¡Qué ironía! Lo buscaba por todas partes y aparece sin esfuerzo. Tartaglia sonrió. Justo cuando pensaba en buscar a este grandullón, apareció por sí solo. Pues que no espere clemencia. La serpiente de las ruinas removió la tierra, dejando un rastro de barro revuelto a su paso. Su enorme cuerpo se deslizaba entre el fango, emergiendo de vez en cuando para atacar a Tartaglia. El estilo de ataque de este jefe era similar al de los gusanos de arena del desierto de Sumeru,
Tal vez los de Caenría los construyeron inspirándose en ellos. La enorme broca cola se estrelló contra Tartaglia, quien esquivó el golpe y, de una patada, desvió la colosal broca. La serpiente de las ruinas no entendía nada. Acostumbrada a intimidar, no creía que alguien pudiera superarla en fuerza bruta. Reacia a rendirse, volvió a arremeter contra Tartaglia, pero el resultado fue evidente, de nuevo, fue repelida de una patada. La serpiente, aún contrariada, se enderezó y se tumbó de lado, comenzando a rodar para aplastar a Tartaglia. Pero él, retrocediendo con fuerza, saltó fuera del alcance del ataque de la serpiente. La serpiente de las ruinas, enfurecida, volvió a sumergirse bajo tierra, buscando una nueva oportunidad para atacar. La gigantesca serpiente de las ruinas surgió del subsuelo, arrastrando consigo una gran cantidad de barro negro. Parecía que esas sustancias podían potenciar sus habilidades. En el juego, Tartaglia siempre tenía que deshacerse de ellas primero. Existía una extraña conexión entre la serpiente de las ruinas y el barro negro, como si la serpiente estuviera extrayendo energía del barro. Su cuerpo comenzó a brillar, señal de que iba a lanzar un ataque poderoso. Tartaglia activó su forma legada del mal, sosteniendo el colgante de piedra lumínica que Zhongli le había dado. Emitía un intenso resplandor azul, y el barro contaminado que era alcanzado por la luz chispeaba y se disipaba en una voluta de humo negro. Al ver que la serpiente de las ruinas había perdido el barro negro del que se alimentaba, quedando paralizada en el suelo, Tartaglia aprovechó la oportunidad para atacar. Transformó Estrella Invernal en la forma de arco, y luego usó una lanza de trueno como flecha, tensando la cuerda al máximo. Este ataque atravesará las estrellas. El agua torrencial y el elemento trueno salvaje reaccionaron entre sí, y la lanza de trueno salió disparada a gran velocidad, impactando con precisión a la serpiente de las ruinas, provocando una enorme explosión. La lanza de trueno atravesó su cuerpo de lado a lado. La enorme broca de la serpiente de las ruinas se hizo añicos, y todo el cuerpo mecánico cayó al suelo sin fuerzas, conectoras que fluían con un lodo viscoso, como si fuera sangre. Tartaglia desactivó su forma legada del mal, se secó el sudor inexistente de la frente, se sacudió las manos y dijo con cierto aburrimiento: ¿Eso es todo? ¡Qué poca dificultad! El cuerpo de la serpiente de las ruinas aún chispeaba esporádicamente, pero no se oía la notificación del sistema. Así que Tartaglia le preguntó directamente a Pequeño Sistema: Pequeño Sistema, ¿dónde está mi progreso? No estarás intentando esconderlo, ¿verdad? Pequeño Sistema salió de la puerta espacial y dijo: Aún no está muerta. La serpiente de las ruinas tiene un núcleo. Si no destruyes el núcleo, la serpiente no morirá. No tiene sentido. Le he destrozado el cuerpo. Todas las piezas están esparcidas por el suelo. ¿Cómo puede seguir teniendo un núcleo? Olvídalo, olvídalo, a estas alturas el núcleo seguramente habrá huido al lodo negro. Hermano, no vayas, en poco tiempo esta serpiente ruin se recuperará y volverá a ser como antes, y entonces podrás volver a luchar contra ella. Tartaglia se frotó la frente, esta serpiente ruin era un rey cobarde. ¿Qué pudiera huir? Suspirando, sintiéndose agraviado, Tartaglia le lanzó directamente un devorador de ballenas al cuerpo de chatarra inerte, convirtiendo ese cuerpo ya ruinoso en escoria de chatarra, incluso un engranaje estaba roto. Aunque sabía que era inútil, que en un tiempo volvería a estar intacto, lo hizo solo para desahogarse. En ese momento, el núcleo de la serpiente ruin, escondido a lo lejos, observaba atónito cómo Tartaglia azotaba su cadáver. El pequeño núcleo tenía una gran duda. ¿Qué odio, qué rencor? Claramente, estos dos habían irrumpido en su casa, haciéndolo parecer un villano atroz, ¿solo porque le gusta verter un poco de lodo negro de vez en cuando? ¿Qué pasa? Línea de separación, Jay, este joven amo ha vuelto, basura, decid que me echabais de menos. Título: ¿Has olvidado la última vez que corriste en la dirección opuesta y terminaste en el lugar del autor, donde te dieron una paliza? Línea de separación, cállate, cállate. Esa vez fue un accidente. No lo digas más. Título: pero recuerdo que alguien parecía estar disfrutando. Línea de separación, oh, hermana. Título: no lo digas. Me equivoqué, ¿vale? Título: eje. Línea de separación, ¿qué significa eje? Después de derrotar temporalmente a la serpiente ruin, Tartaglia, acompañado por Skirk,
que había estado observando la escena en silencio a un lado, continuó adentrándose. Al poco tiempo, Tartaglia vio una capa de roca que brillaba con una luz púrpura en la distancia. Sintiendo curiosidad, se acercó. Apenas llegó al borde de la roca brillante, la luz se intensificó aún más, como si estuviera atrayendo a Tartaglia para que la destruyera. Tartaglia rompió la roca con un puñetazo e inmediatamente aparecieron grietas en la pared de piedra detrás. Las grietas, como telarañas, cubrieron rápidamente la pared de roca. ¡Bum! Grandes trozos de roca se derrumbaron estrepitosamente, revelando una entrada brillante de color púrpura escondida detrás. Tartaglia estaba demasiado familiarizado con lugares como este. Un dominio. Tartaglia le preguntó a Pequeño Tong. ¿Es este el dominio con el alma remanente de Bosacius? Pequeño Tong apareció detrás de Tartaglia, sonriendo y diciendo. Es este, hermano, entra rápido. Dicho esto, estaba a punto de empujar a Tartaglia hacia adentro, pero ¿cómo podría Pequeño Tong, una personita de menos de 1 metro, empujar a Tartaglia? Después de intentarlo varias veces, Pequeño Tong se sintió aburrido, hizo un puchero y volvió a entrar en la puerta espacial. ¿Vamos a entrar?, preguntó Skirk, con sus hermosos ojos rojos mirando a Tartaglia. Tartaglia asintió. Un nuevo dominio con recompensas. No le importaba nada, entrar. Tomó la delicada y suave mano de jade de Skirk y entró. Lo curioso es que, después de que entraron, las rocas del suelo se elevaron milagrosamente en el aire, volaron de vuelta a su posición anterior y volvieron a formar la pared de roca, y desde el exterior no se veía nada especial. En el espacio del sistema, el pequeño sistema suspiró, estiró sus finas piernas envueltas en seda blanca, jugó con su largo cabello blanco como la nieve, y observando a Tartaglia entrar en el dominio, volvió a suspirar, murmurando para sí mismo. Hermanito, si no fuera porque este pequeño sistema movió especialmente la entrada del dominio hasta aquí, me temo que no podrías llegar. Así es, este tipo de Tartaglia volvió a equivocarse de camino. La entrada del dominio, que originalmente estaba al este, fue trasladada aquí por el pequeño sistema. Entrada del dominio, ¿acaso no tengo dignidad? Capítulo 119 Renacimiento. Mi nombre es Sang Yan y soy miembro del ejército de las 1000 rocas. Dentro del reino secreto, los cambios eran incesantes. Tartaglia de repente sintió que él y Skirk estaban separados, y la mano que antes sostenía fue liberada a la fuerza por una fuerza. Miró a su alrededor y vaya, la luz blanca aquí casi alcanzaba la intensidad del inicio. Incluso su sentido elemental había perdido su utilidad aquí. Tartaglia no pudo evitar sentir una pizca de sorpresa. Antes, en el sueño de la luna, podía usar su sentido elemental, pero aquí no. Sin embargo, para Tartaglia, destruir por la fuerza este espacio era posible, pero así no podría encontrar el alma remanente de Pervases. Hacia este hermano mayor de Xiao, Tartaglia sentía un alto grado de afecto. Si podía salvarlo, lo salvaría. Ya había recibido tantas puñaladas en su vida pasada, y ahora que tenía la capacidad de cambiar el final, debía esforzarse. La luz blanca se extendió por todo el espacio. Antes de que Tartaglia pudiera reaccionar, la luz blanca se intensificó repentinamente, hiriendo los ojos de Tartaglia. ¡Ah! Oye, Sang Yan. Sang Yan. ¿Estás bien? Aturdido, Tartaglia escuchó a alguien llamar un nombre desconocido. El instinto le decía que esa persona le estaba hablando. Sintiendo un pinchazo en la cabeza, Tartaglia abrió lentamente los ojos y vio a un soldado de la milicia del Kixin frente a él. También sostenía la lanza de la espina dragón en su mano, parecía que era de alto rango. «Hola, ¿me estás llamando a mí?» El soldado de la milicia del Kixin asintió. Aunque un poco sorprendido, dijo alegremente. «Sang Yan, ¿estás bien? Sobreviviste al ataque de un dios. Sabía que eras un tipo afortunado. Ja, celebraremos contigo más tarde». «¿Sang Yan? ¿Es ese mi nombre?», preguntó Tartaglia con duda. ¿Se había teletransportado de nuevo? Pero rápidamente Tartaglia descartó esta idea. ¿Cómo podía terminar por un pequeño reino secreto? Por lo que podía ver, este soldado de la milicia del Kixin era muy amigable. No estaría atrapado en algún momento histórico del pasado como Aether en aquel entonces. PD, consulte la misión de Arconte de Genshin Impact, Cariberto. No me digas que has perdido la memoria. No asustes a tus hermanos. Meng Wan todavía te está esperando. Mirando sus manos, ambas manos estaban cubiertas de innumerables callosidades,
obviamente el resultado de un largo entrenamiento militar. La ropa que llevaba era el uniforme de la milicia del Kixin. Se tocó la cara y sintió que no había cambiado mucho. Intentó movilizar su poder y se alegró, no tenía nada. Incluso su visión no funcionaba, y Little Tongue no se oía como si estuviera luchando contra el fin. Ni siquiera podía usar el colapso artificial. ¡Qué decepción! Sin otra opción, Tartaglia le preguntó al soldado de la milicia del Kixin. ¿Podrías darme un espejo? ¿O algo que pueda reflejar mi imagen? El soldado de la milicia del Kixin asintió, se dio la vuelta y trajo un espejo de bronce. Tartaglia lo tomó y se miró. La forma de su rostro era casi la misma que antes, y sus rasgos eran similares en un 70 u 80%. La única diferencia era que su cabello naranja se había vuelto negro, y su apariencia era más al estilo de Liyue. Tartaglia guardó silencio por un momento y ordenó la información que conocía hasta ahora. El soldado de la milicia del Kixin también miró en silencio a Tartaglia con preocupación, sus tensas cejas estaban casi fruncidas. Sang Yan, soy Li Wang. ¿No me reconoces? Vinimos juntos de Liyue Harbor. Habla. Dadaelia negó con la cabeza y dijo con gran pesar. Lo siento, no lo recuerdo. La mirada de Li Wang estaba llena de preocupación, y preguntó con incredulidad muchas cosas sobre el pasado. Incluso contó cuando de niño fue a pescar a escondidas al río y fue atrapado por un adulto, pero Dadaelia seguía negando con la cabeza. Él no era Sang Yan, no lo sabía, pero al observar la expresión de Li Wang, sabía que no eran mentiras. ¿Tú? ¿Quieres olvidarlo todo así como así? Mi hermana, todavía está esperando tu regreso triunfal. No es fácil, la gran guerra terminó, y tú no recuerdas nada. Los ojos de Li Wang parecían llenos de lágrimas, y dijo con mucha resignación. Dadaelia se sintió muy extraño, así que le preguntó a Li Wang sobre el pasado. Por lo que supo de Li Wang, ahora probablemente era durante la guerra de los arcontes. Su nombre era Sang Yan, era el único hijo de una familia en el puerto de Liyue, tenía 20 años este año, y se unió al ejército con Li Wang hace 3 años, para contribuir a Liyue. También tenía una amiga de la infancia, llamada Li Mengwan, a ella le gustaba Sang Yan, y habían hecho una promesa, esperar a su regreso triunfal, y unirse en matrimonio. Y Li Wang, era el hermano menor de Li Mengwan. Los tres crecieron juntos, y ahora, estaban en el campo de batalla. Debido a sus buenas habilidades, tenían un estatus alto en el ejército de los 1000 rocas, eran considerados pequeños líderes. Hace 2 semanas, el arconte Geo los lideró para contraatacar al arconte desconocido que atacaba a Willy Plans y a su ejército. Después de una batalla, finalmente obtuvieron una victoria triunfal. Originalmente, planeaban descansar y luego regresar al puerto de Liyue, pero inesperadamente, en la noche de hace 3 días, el escuadrón de patrulla liderado por Sang Yan se encontró accidentalmente con un arconte gravemente herido y furioso. El escuadrón estaba compuesto por nuevos reclutas. Para la seguridad de estos nuevos reclutas, Sang Yan se enfrentó solo al arconte, permitiendo que los demás regresaran al campamento para informar. Aunque al final el arconte Geo llegó a tiempo y selló por completo a ese arconte, Sang Yan ya se había desmayado. Afortunadamente, no fue contaminado por los restos del arconte y todavía le quedaba un aliento de vida, por lo que fue llevado de regreso al campamento. Después, fue el momento en que Dadaelia despertó. Después de conocer los antecedentes, Dadaelia entendió que probablemente tendría que interpretar temporalmente el papel de este tal Sang Yan. Li Wang esperaba que pudiera recordar algo, pero desafortunadamente, Dadaelia no sabía nada. La esperanza en los ojos de Li Wang se atenuó gradualmente, pero rápidamente, volvió a encenderse, sacó a Dadaelia de la tienda y dijo: «No te preocupes, puedo ayudarte a recordar». Con tantos años de hermandad, además de que su propia hermana también está enamorada de él, Li Wang definitivamente no permitirá que Sang Yan vuelva a sufrir daño. Al salir de la tienda, el sol brillante derramó luz sobre la tierra. Mirando alrededor, casi todos eran soldados del ejército de los 1000 rocas practicando. Algunos soldados del ejército de los 1000 rocas vieron a los dos juntos y corrieron rápidamente, e incluso algunos abrazaron directamente el muslo de Dadaelia. Llorando y gritando: «Va, hermano mayor Sang Yan. Pensé que no ibas a despertar. Va, guá, es todo culpa nuestra, somos demasiado inútiles». Dadaelia estaba un poco avergonzado, y rápidamente levantó al soldado del ejército de los 1000 rocas. ¿No estoy despierto? Además, creo que, si vuelve a suceder algo así, todavía los protegeré.
Li Wang miró a Dadaelia y dijo: San Jian, él, ha perdido la memoria, no lo vayas a alterar. Y tú, si te atreves a volver a las andadas, más te vale que corras, no me defraudes a mi hermana. Juro que te atormentaré desde el más allá. Dottore sonrió con incomodidad. Su intención era calmar al joven llamado San Jian, pero al escuchar las palabras de Li Wang, sus glándulas lagrimales se activaron y rompió a llorar desconsoladamente, como si fuera Meng Jiangnu lamentándose ante la gran muralla. Llévenselo rápido. En cuanto a las gracias, dejémoslo así por ahora. San Jian no tolera la hesitación. Después de hablar un buen rato, consiguieron despedir a los miembros de la milicia Yunai. Dottore caminaba junto a Li Wang entre ellos. Muchos soldados le reconocían y le saludaban, además de interesarse por Dottore, o mejor dicho, por la recuperación de San Jian. Siguieron caminando hacia adelante. Capítulo 120. Rumbo al abismo de las rocas estratificadas. Casa flotante. Tras dar una vuelta por este inmenso campamento militar, Tartaglia reconoció aproximadamente a todos los presentes. Li Wang lo llevó directamente a la cocina, abrió la cortina amarilla de la tienda y gritó dentro. Oye, Sao, el jefe de cocina. Nuestro gran héroe ha despertado. Prepáranos algo bueno para comer. El corpulento hombre de apellido Sao dejó la espátula que tenía en la mano, se giró y vio a Li Wang, que estaba gritando, y a Tartaglia, que parecía un poco incómodo. Sonrió y dijo: Jaja, finalmente despertó. Ustedes dos llegaron justo a tiempo. El señor Marcosius llegará en un rato, él mismo estará a cargo de la cocina. ¡Qué suerte la suya! Al escuchar esto, los ojos de Tartaglia y Li Wang se iluminaron al mismo tiempo. Tartaglia quería ver cómo era el actual Marcosius, es decir, Guoba, que luego seguiría a Xiangling a todas partes. En cuanto a Li Wang, simplemente tenía hambre. Había tenido la suerte de probar la comida preparada por Marcosius una vez antes. ¡Qué sabor, cielos! Era algo raro en este mundo. Entonces lo esperaremos con ansias. Está bien, este tipo todavía tiene amnesia, tengo que llevarlo a dar una vuelta, tal vez recuerde algo. Después de que Li Wang terminó de hablar, el jefe Sao miró con algo de lástima a Tartaglia, es decir, San Jian. El jefe Sao los había visto crecer desde que eran reclutas hasta ahora. Todos en el campamento militar eran verdaderos hermanos, y ahora que San Jian tenía amnesia, era natural que el jefe Sao se preocupara, pero murmuró. Es bueno que haya regresado, es bueno que haya regresado. Después de tomar algo de comida seca, Li Wang y Tartaglia salieron de la cocina. Después de todo, eran soldados, y todavía tenían que entrenar. Tartaglia originalmente quería unirse, pero ahora su fuerza estaba sellada, a lo sumo era una persona común un poco más fuerte, pero aún tenía la experiencia de combate adquirida en ese mar de cadáveres y sangre. Pero Li Wang y los demás siempre pensaron que Tartaglia, el herido, debería descansar un rato primero. Tartaglia no tuvo más remedio que usar su fuerza para calmarlos un poco. Contando a Li Wang, eran 4 personas en total, que resistieron menos de 5 movimientos, 5 minutos, en las manos de Tartaglia, y los 4 terminaron postrados en el suelo. En los ojos claros de Li Wang se reveló una gran incomprensión. Con los labios temblorosos, dijo: San Jian, ¿cuándo te volviste tan fuerte, muchacho? Tartaglia sonrió tontamente, no podía decir que no era San Jian. No lo sé, es algo que me quedó en la cabeza después de despertar, jeje, ¿no es genial? Levantando a Li Wang del suelo, Li Wang le dio un puñetazo en el hombro a Tartaglia, riendo y regañando. Muchacho, has tenido suerte en la desgracia. Más o menos, el tercero en el mundo. Te halagas y ya te crees importante. Así pasó toda la mañana. Cucha. Efectos de sonido especiales de alto nivel. Reporte. Una gran cantidad de monstruos han aparecido repentinamente en la cima hundida. El señor Jaxa ya se ha dirigido hacia allí. Pertenece al Yanyan. Síganme rápidamente a la cima hundida. Para apoyar al señor Jaxa. Un Yanyan a caballo llegó apresuradamente al campamento donde estaban Tartaglia y los demás. Ese era su instructor en jefe, lo que demuestra lo feroz que era la situación en la cima hundida. No había manera. Zhongli se había ido anoche y se decía que también se había llevado a esos inmortales para luchar contra los enemigos en el mar. ¿Quién sabe si se encontrarían con Ocial? Al escuchar esto, Li Wang y los demás siguieron a la formación. En cuanto a Tartaglia, por supuesto, también los acompañaría. Aún no entendía por qué este dominio secreto era así, y con esta repentina situación de batalla,
Supuso que se trataba de la batalla entre Jaxa-Alatus y los guardias Geo contra la marea de monstruos. Originalmente, iban a regresar al puerto de Liyue, pero en este momento el abismo Kasem tenía dificultades, y el afecto personal debía dejarse de lado primero. Li Wang no paraba de quejarse con Tartaglia en el camino. Tartaglia simplemente lo consolaba con una sonrisa. Una pizca de tristeza brillaba en sus ojos. Después de tanto tiempo, mi querida Bae, ¿dónde te habrán teletransportado? Tartaglia sentía que estaba enfermo, y que quería morir si no veía a Skirk en un segundo. Diagnosticado. Tiene una terrible enfermedad de amor. Dado que el equipo estaba descansando no lejos del abismo Kasem, podrían participar rápidamente en la batalla. Después de viajar sin parar, finalmente llegaron a las afueras del abismo Kasem. La tierra era un caos, llena de humo y pólvora, y había algunos restos dispersos de los sabuesos acechadores. Aún no se habían acercado cuando escucharon ráfagas de gritos de batalla. Todo el equipo inmediatamente se preparó para la batalla. Efectivamente, un enorme agujero negro apareció repentinamente en el cielo, y de él salieron grandes sabuesos acechadores. El enemigo venía con fuerza. Con solo una mirada superficial, había al menos 20 sabuesos acechadores. Todos emanaban una aura feroz y aterradora. El equipo de Tartaglia tenía cerca de 500 personas, lo que lo convertía en un gran grupo. Al ver a los sabuesos acechadores correr hacia el equipo, un grupo de guardias Geo también reaccionó rápidamente. Lanzas de cerezo blanco uniforme se alinearon en formación de batalla, con maestros de formaciones asistiendo entre ellos. Las ruedas en sus manos emitían una brillante luz azul. Ese grupo de sabuesos acechadores fue repelido varios metros, pero aún así mostraban una mirada feroz y atacaban esta formación de batalla. Tartaglia también estaba allí. No había nada que hacer, había perdido todo su poder, así que solo podía luchar contra estas pequeñas criaturas. Sin embargo, esta perdición del dragón definitivamente no era tan buena como su estrella invernal. Al ver que no podían romper las defensas de los guardias Geo por un tiempo, ese grupo de sabuesos acechadores realmente intentó abrirse paso y corrió con todas sus fuerzas hacia la retaguardia. El instructor jefe, al ver a los sabuesos acechadores romper el cerco, gritó ansiosamente: «No dejen que pasen. Detrás están nuestros ciudadanos. Sus familias. Maten a esas bestias aquí». Después de decir eso, blandió la flauta de jade y luchó laboriosamente contra un sabueso acechador. La resonante voz del instructor llegó a los oídos de cada guardia Geo. Todos levantaron sus armas y rodearon a los sabuesos acechadores que intentaban retirarse. La gran batalla campal comenzó allí mismo. Sin embargo, el sabueso acechador líder pareció sonreír con picardía en la comisura de la boca. Tartaglia se movía entre la multitud, y con una contraestocada mató a un pequeño sabueso acechador. Tenía que decir que la forma actual de Tartaglia era demasiado débil. Antes, a Tartaglia no le tomaba ni 2 segundos matar estas cosas, pero ahora obviamente tardaba casi 2 minutos. 60 veces más. Sacudió la sangre púrpura de la punta de la lanza y continuó moviéndose entre la multitud. Si veía a alguien que quería atacar furtivamente, una lanza. Si veía a alguien que quería huir, una lanza bloqueaba su camino. La lanza se agitaba, estrangulando a cada uno de los sabuesos acechadores. Un enorme sabueso acechador vio a Tartaglia cortando verduras, soltó un rugido furioso y se teletransportó detrás de él, lanzando una garra a su espalda. Tartaglia solo sonrió fríamente, esquivando el ataque con un rápido movimiento, evitando las garras del sabueso acechador. Con un hábil floreo de lanza logró hacer retroceder al gran sabueso.